Bien, en este otro video pequeño vamos a ver dos temas. En esta zona de acá vamos a ver cómo se trabaja el follaje de la vegetación que está al fondo, ya que habíamos relacionado esto con el cielo, y también cómo vamos a trabajar la zona de tierra. Vamos a usar un pincel pequeño de pelo duro y trabajaremos con el tono que habíamos preparado para esa zona de lejanía. La idea es plantear primero lo oscuro. Yo recomiendo acá de pronto cuidar el borde antes de seguir hacia arriba y colocar un poquito de diluyente, una pequeña cantidad para que el pincel pueda fluir bien, para que pueda desplazarse fácilmente por la tela. También podemos alternarlo con un pincel de pelo suave de un tamaño pequeño, como este, que nos va a permitir lograr bien el follaje. Ahora, el truco acá está en no mezclarlo demasiado con el azul del cielo, pero sí llegar hasta el borde y hacer que se integren uno con otro. No se ve bien que esto quede cortante, entonces fíjense cómo voy con pequeños golpes integrando una zona de color con la otra, ya que el cielo se encuentra húmedo. Todo el tiempo debemos observar muy bien nuestro motivo para no incurrir en errores de dibujo. Después ahí tenemos que mirar variaciones. Por ejemplo, esto tiene un tono más claro, este follaje tiene un tono más claro acá, entonces lo vamos a aplicar y lo vamos a integrar. Probablemente pertenece a una zona aquí anterior al plano último. Luego, bueno, seguiríamos por acá manchando todo esto. Con el pincel más rápido, más grande, avanzaremos más rápido, dando pequeños golpes sobre la tela para simular el efecto del follaje. Eso es muy importante. Esto no se puede pintar así como, por ejemplo, con pinceladas rectas, grandes. La idea es como pequeños golpecitos que vayan simulando ya el efecto que genera el follaje.
Otro truco también es cargar bastante con color el pincel para que nos rinda y para que quede más empastadito. Y bueno, ahí tenemos esbozada esa zona. Ya después hay variaciones internas. Más adelante las pueden hacer. Si quieren detenerse en eso también ahora pueden ir colocando algunos tonos más claros tal vez que se encuentren ahí. Tenemos que tener en consideración que Chiskin no era un paisajista demasiado efectista. Era mucho más un paisajista contemplador, capaz de lograr con mucha paciencia sus resultados y no era una persona que acudiera tanto a efectos como a trucos o a mañas para avanzar más rápido, sino que lograba todo con mucha calma y entonces hay que aplicar más o menos esa misma lógica en nuestro trabajo. Listo, teniendo eso ahí planteado, podríamos pasar a trabajar en la Tierra. Ahora, aquí hay varios niveles. La Tierra tiene varias capas de color distintas, varios planos y se pueden usar pues, distintos pinceles también para lograrlo. Ahí en el plano más lejano pues tenemos un tono tal vez un poquito más oscuro. Entonces lo que vamos a hacer es siempre con un poquitico de diluyente vamos a ir logrando estas zonas. Por ejemplo, acá se siente más oscuro, lo aplico. También aquí. Y algo muy importante, otro truquito es todo el tiempo ir viendo bien el color. Cuando sea necesario contaminar un color con otro, se debe ir contaminando. Y también debemos ir atendiendo a las variaciones. Por ejemplo, acá hay un tono más claro abajo, más claro arriba y más oscuro abajo. Entonces de una vez lo vamos a ir aplicando. Me refiero a toda esta zona de aquí. Recuerden que también es muy importante colocar siempre los oscuros antes de acabar una zona clara porque después no va a quedar bien si colocamos oscuros sobre claros. Aquí hay muchos detalles que también se pueden añadir después. Por ahora solo es pues, la intención de esbozarlo brevemente y ya después sí se trabaja en la definición de la zona. Ahora, acá sí se aclara bastante el color, entonces vamos a dejarlo así en esta zona y vamos a comenzar a trabajar en la claridad. Por ejemplo, acá se podría dejar un poquito más claro todo esto. Y de pronto con un pincel de pelo más duro vamos a ir colocando las distintas tonalidades más claras aquí. Lo que debemos tener en cuenta son pues las pequeñas variaciones que ocurren. Por ejemplo, acá yo puedo manchar absolutamente todo así de clarito. Pero después hay que recordar que tenemos unos tonos diferentes. Por ejemplo, este tono que habíamos preparado con un poco más de azul. Y nótese que también estoy poniendo ya más cantidad de color. Acá hay una pequeña oscuridad. Y acá es muchísimo más claro. Fíjense todas las variables que hay.
Después hay que mirar entonces detalles ahí en esas zonas. Por ejemplo, en este caso, si aquí hay una parte más clara o un saliente, etcétera, se pueden ir planteando. Y pues cuando sea necesario usamos el pincel más chiquito. Ahí pueden ver cómo se establecen ya pequeñas diferencias. Vamos a colocar acá más cerca la cámara. Y seguiremos. Planteando todo. Esta cámara constantemente se desenfoca, entonces en algunos momentos voy a hacer pausas para que se pueda ver bien el trabajo como está quedando. Entonces, recuerden que hay datos del dibujo que nunca podemos perder. Por ejemplo, ahí aparece acá un tono más oscuro, lo colocamos de una vez y más cálido. Al igual que aquí, que se hace como una especie de camino. Junto acá también. En estas zonas donde hay, por ejemplo, hierbas superpuestas, entonces si somos muy cuidadosos, vamos a dejar como el área donde está completamente tupida la hierba, pero cubrimos el área donde van a venir como las pequeñas ramitas a colocarse luego encima. Ya para cerrar este video, entonces quiero hablarles de las sombras. Aquí hay un detalle muy interesante, pues hay varias partes donde se repiten las sombras debajo de algunas piedras y otros volúmenes que hay. Como les decía, no vamos a definir todavía esto demasiado, pero sí me interesa mucho el tema de las sombras. El tema de las sombras acá lo vamos a manejar con una ligera tendencia al contraste por complementarios. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces acá está la sombra del árbol. Lo primero que debemos ver es que hay algunas partes de esa sombra donde se alcanzan a ver todavía luces, tal vez luces que deja pasar el árbol, como aquí, como acá. Algunas que sean muy grandes las podemos plantear de una vez. Otras más pequeñas sí las podemos hacer poco a poco después. Okay. Entonces, vamos a colocar algunas luces más fuertes donde hay. Pronto aquí también.
Listo. Y ya bueno, ahí ya tenemos como rodeada esa zona con el color que la circunda. Limpiamos el pincel y vamos a trabajar entonces unos tonos que habíamos diseñado para este tipo de sombras. Entonces, vamos a aplicarlos. Fíjense que todavía no estoy haciendo algo muy radical en cuanto a diferencia, sino que estoy colocando un tono más bien en la misma dirección de lo que ya teníamos. Con este vamos a trabajar aquí los bordes, vamos a mezclarlo para que se sienta más suave. Y acá lo que vamos a ver es cómo trabajar este tipo de sombras por complementario sin empezar directamente con el complementario. Estamos todavía en un tono cercano que sí va a marcarnos una diferencia respecto al tono que había antes. Vamos a cambiar el pincel a uno de pelo suave para que se integre todo esto, porque el pincel de pelo duro nos permite avanzar más rápido, pero también deja como más rayada la superficie. Bien, entonces una vez que tenemos así, digamos que bien planteada la sombra, recuerden que esto va a aplicar para todas las demás sombras. Lo que vamos a hacer es colocar ahí unos tonos diferentes que nos van a acercar a la idea del complementario. Es decir, entonces vamos a colocar unos colores que tienen más violeta, como este. Esto nos va a permitir más contraste y también más riqueza en cuanto al color. Voy a preparar unas variantes más claras también de ese mismo violeta. Y vamos a devolverle algunos de los tonos cálidos que se dejan ver ahí cayendo. Esto también se podría hacer con más facilidad. Esto último si estuviera ya seco el trabajo, pero podemos dejar al menos marcadas esas zonas. Y ahí vamos a ir trabajando hasta que tengamos la mayor cantidad de tonos que veamos ahí ya establecidos. Hay algunos más cálidos también dentro, como estos.
Después también es recomendable pulir un poquito esas pinceladas que sean como muy raras, que se sientan diferentes, y las integramos. Y bueno, después de esto seguiríamos manchando el resto de la zona de tierra, las piedras. Vamos a aprovechar acá finalmente para hablarles de estas piedras que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que las piedras tienen una zona también clara alrededor y generan una sombra. Entonces, vamos a plantear primero su claridad. Vamos a tomar un ejemplo acá, como esta misma piedrita de acá. Entonces vamos a buscar el tono que la circunda para ejemplificarlo. Entonces tengamos acá el color de la tierra por debajo, un poco más oscuro, por encima tal vez más claro. Y ahí viene la sombra. Bien, entonces, ahí cuál es la lógica. Vamos a poner primero la sombra de la piedra, la sombra que se, perdón, la zona oscura de la piedra, que estaría ubicada aquí abajo. Oscurecemos bien su borde. Obvio, cada piedra es diferente, tampoco se puede hacer todas iguales. Y vamos a usar la misma idea del contraste por complementarios, entonces su sombra vamos a hacer un poco más violeta. De pronto, con la misma lógica que mantuvimos antes, dentro del violeta también matizamos un poco con otros tonos. Y en la parte alta, en este caso, son bastante claritas las piedras, entonces vamos a colocar unos tonos similares a los que usamos en la tierra, pero pues de los más claros. Esa es más o menos la metodología que vamos a aplicar en estas piedras. Si necesitan tonos más oscuros, en este caso usamos tonos de los oscuros que habíamos hecho, que son más cálidos. Bien, ya con esta información se puede plantear, yo creo que todo el cuadro. De pronto tocaría hablar un poco del tema de los follajes. Yo les decía que Chiskin no es un autor muy truculento, pero de todas formas se puede recurrir a algunos pinceles, por ejemplo el pincel de abanico, bien despelucado, para hacer algún tipo de efecto si queremos, similar al follaje. Entonces aquí pueden ver cómo logramos una textura, pero yo prefiero, en este caso, por el autor con el que estamos trabajando, prefiero utilizar un pincel común para hacer este tipo de follajes. Por ejemplo, acá venimos y pintamos primero donde está todavía el lienzo en blanco. Pero justo lo que decía, estas cositas que pusimos acá, estas pequeñas manchitas de color del cielo, son para irlas preservando un poco. No debemos taparlas. Eso va a ser muy importante para conseguir el efecto de realismo en nuestro trabajo.
Donde tengamos que tapar cielo, que está húmedo, entonces ponemos una pasta más alta. Por ejemplo, aquí ponemos una mayor cantidad de color y eso nos permite taparlo fácilmente. Y recuerden, siempre ponemos primero los oscuros, los tonos más oscuros, y después vamos a ir colocando los claros donde se vean. Por ejemplo, acá arriba es un poco más claro el follaje, entonces vamos a colocar un tonito, un verde un poco menos oscuro que el anterior. Hay una especie de ramas. Entonces, acá el otro detalle importante son las ramitas. Y esas hay que trabajarlas con mucho cuidado, con un pincel lo más delgado posible. Se pueden ir insinuando y luego se definen mejor. Acá ahora, porque está muy húmedo, no va a tener mucho agarre el color. Entonces dejamos ahí las ramitas un poco esbozadas. Y bueno, así vamos a trabajar en todo, especial cuidado, repito, con las ramas. Donde hayan troncos también delgados, pues vamos a tratar de plantearlos oscuros primero, después se les harán las luces, como es el caso de este. Entonces vamos a buscar primero sus tonos bien oscuros. Y si quieren adelantar, entonces después de haber planteado la oscuridad, sí pueden ir a buscar entonces las luces. Por ejemplo acá. Pero recuerden que es óleo, entonces húmedo sobre húmedo hay que darle como pequeños toques y dejarlo así para luego poder irlos acabando, definiendo más. Son pequeños toques ahí. Y así vamos a poder establecer pues todo el planteamiento general de este paisaje. La idea es trabajar con esta lógica en toda la superficie hasta que tengamos planteado completamente el cuadro, hasta que tengamos manchada y cubierta toda la superficie.